Hola amigos, ¿cómo están? Qué placer y qué alegría estar nuevamente junto a ustedes por este medio, por este canal tan bendecido que a nuestra academia ha sido el método que hemos utilizado durante este año y medio, que gracias a Dios ha ido mejorando poco a poco. Hoy estamos iniciando el mes de diciembre, un mes de muchas esperanzas, de convicciones personales. Celebramos el cumpleaños de nuestro Niño Jesús, ese liberador, el sanador y el salvador de cada uno de nosotros. Es tiempo de preparación mental, espiritual, para poder tener la magnitud y el concepto adecuado de lo que Él es para nosotros. En esta oportunidad, eh, esta reflexión que estamos desarrollando, la hacemos en el nombre de Cristo Jesús, de Mamá María, confiando en sus promesas, en su amor, que donde dos o más se reúnen, están ustedes, mis hermanos y hermanitas, del otro lado, con la misma intención de que Dios venga a nuestro corazón, a nuestra mente. En esta oportunidad le pedimos al Espíritu Santo que se derrame encima de nosotros, que nos cubra de pies a cabeza, para que lo que compartamos venga de lo alto y no de los chayas que podemos dar como seres humanos aquí en la tierra. Que nos llene de su sabiduría, de su amor, de su guía, para poder entender paso a paso y poquito a poquito más su palabra, para poder practicarla y que sea de beneficio para nosotros y para glorificar el nombre del Señor. En estos últimos días, con los amigos que hemos compartido, surgía muy frecuente un tema, que es el tema del temor y la desconfianza de nosotros, eh, el desánimo. Entonces vamos a tratar en este mes, si Dios lo permite, va a ser nuestra preparación de corazón y espíritu para recibir al Señor con más fortaleza, con la certeza y seguridad que Él está junto a nosotros y dentro a nosotros, porque Él está adentro y afuera de nosotros. Él se mueve en nuestro prójimo, hermanos y amigos, y también en nuestro corazón. Nosotros estábamos, les decía, estábamos platicando con unos amigos y nos damos cuenta que nosotros como seres humanos con facilidad caemos en desánimo. La historia clínica le dice depresión. ¿Ya? El Señor Jesús la trata como desánimo, le dijo, ánimo, yo he vencido al mundo. Es decir, eso es lo que necesitamos, ese empujoncito, esa chispa que Él nos da para seguir adelante. Porque vamos a tomar en cuenta algunos elementos que nos conducen al desánimo y uno de ellos son el, el, el caer en este momento del desánimo nos conduce a dudas, a temor y a desconfianza. Esas básicamente son las raíces de que nosotros nos desanimemos porque tenemos que determinar cómo estamos viviendo, cómo hemos vivido y cómo anhelamos vivir. Hoy en día es muy frecuente y bastante común ver a personas que tratan de comparar su vida en relación a otras personas. Y lo único que logran con esta actitud es desanimarse, debilitar su fe y dudar incluso de que Dios los ama. Pierden la confianza en su oración, pierden la confianza en ellos mismos, pero esto obedece a que ignoran o no han tomado en cuenta que ideales distintos o metas distintas eh, para una persona y para otra. Vemos a dos grupos de personas, unas que están persiguiendo, por ejemplo, movidos por las situaciones que el mundo les presenta, todo lo que brilla, y otros que buscan a Dios por necesidad, por alguna caída, por enfermedad o
por decepciones, por cualquier situación que es valedera, se acercan a Dios. Entonces estamos viendo dos grupos diferentes. Unos que buscan un objetivo primordial, que es lo que brilla, las cosas que presenta al ojo, el mundo, la materia y la carne, y las que nos presenta Dios a través de las diferentes situaciones o circunstancias que vivimos, adversas o favorables. Entonces, podemos decir que ideales distintos llevan a metas distintas. Es, por ejemplo, yo no sé, mi hermano, que ves del otro lado, ¿cuál es el centro de tu visión? ¿Qué es lo que tienes enfrente? Si buscas a Dios o buscas comodidad o buscas un mejor empleo, es valedero. Pero si Dios no es lo primero en nuestro camino, estamos caminando en caminos paralelos, es decir, vamos en camino distinto al que Dios nos ha trazado, el camino del amor y la felicidad. Esto lo podemos, vamos a tomar un ejemplo de personajes de la historia de nuestro propio diario vivir. Uno de ellos es Steve Jobs, que me imagino que ya lo conocen, y si no, vamos a hacer un pequeño relato ahorita, y en otra persona es San Francisco de Asís. Repitiendo, Steve Jobs y San Francisco de Asís. Steve Jobs lo vamos a enmarcar en el grupo de las personas que son movidos por, por lo que brilla en el mundo, por la sociedad, las amistades, o porque se afanan por lograr una vida cómoda y fácil. Estas personas, este grupo de personas en general, viven la vida como si se tratara de una competencia en la cual es más feliz quien más, quien más amasa o atesora fortuna. Estas personas ignoran que la ambición y la codicia y ese anhelo de poseer, de tenencia, ante los ojos de Dios es deplorable. Ustedes pueden resaltar este texto, Lucas 16, 14 y 15. Lucas 16, 14 y 15. Los invito a que lo lean, pero parafraseándolo, dice él, que las personas que viven de esta manera, o sea, ambicionando al dinero, son detestables y su actitud es deplorable delante de los ojos de Dios. Y la carta a Timoteo, San Pablo nos recuerda y también nos señala el texto que el amor al dinero, a los bienes materiales o el dinero, es la raíz de todos los males. Esto es importante, es la raíz de todos los males. Entonces, si yo tengo en mi corazón ese anhelo, no estamos diciendo que no luchemos ni que trabajemos para alcanzar el pan cotidiano, no tiene nada que ver. Lo que estamos hablando es los que ponen su corazón, los que llegan a amar el dinero, estas personas, ¿ya? Lo que están provocando es la caída inminente de ellos, incluyendo a la familia. Esto nos lo dice la primera carta a Timoteo en el capítulo 6:10. Entonces, en este grupo de personas vamos a hacer mención de Steve Jobs. Steve Jobs fue el creador de la primer computadora personal, la que nosotros le llamamos laptop. Él antes de ser millonario fue cocinero y excuso decirles, también fue fraile. Es una persona que no desconocía la palabra de Dios. Antes de morir a los 56 años, él dejó una carta que ustedes pueden encontrar si buscan en internet. Busquen ahí última carta o último testimonio de Steve Jobs y las van a encontrar. La carta en términos generales, o sea, el centro del concepto dice, él está enfermo en la sala de un hospital, en cuarto, no sé, porque intensivo, está en cuidados, no sé, pero él está dentro de un hospital y él dice esto. En este momento, acostado en la cama, enfermo y recordando toda mi vida, ojo ya, recordando toda mi vida, me doy cuenta de que todo el reconocimiento y la riqueza que tengo, porque es uno de los 10 hombres más millonarios del mundo, toda la riqueza que tengo no tiene ningún sentido frente a la inminente muerte que estoy viviendo.
tengo el dinero suficiente para contratar al que haga la mejor tarea, la que yo elija, ¿ya? Pero no es posible contratar a alguien que cargue con mi dolor, con mi enfermedad y sufrimiento. Estas son las palabras de Steve Jobs. Él al final de su camino, y ojo, dependiendo de la edad que tengas tú, hermana o hermano, él tenía la edad de 56 años. A esta realidad se puede decir que era un hombre joven, que había alcanzado unas metas inimaginables, incalculables, tesoro acaudalado, pero él llegó a la conclusión de que esto no tenía ningún sentido para él porque había derrochado su vida en algo inerte. Y esto lo dice el Evangelio de San Mateo. Jesús lo afirma en Mateo 16, 26, dice: ¿de qué le sirve al hombre o qué le sirve a uno ganar todo el mundo entero, si se destruye a sí mismo? Entonces pongamos un asterisco, por favor, mis hermanos. Este es un grupo de las personas que viven en el mundo, a las que de repente nosotros le volamos lente día y noche, y de repente hasta nos causan cosquillas en el interior por estar viendo su crecimiento, por estar viendo la forma cómoda y fácil que viven. Pero al final de un ejemplo podemos encontrar muchos más, ¿ya? Un ejemplo de uno de los más altos millonarios. Él estaba arrepentido de haber llevado esa forma de vida. ¿Por qué? Porque al final del camino la fortuna no sirve para nada. Lo que sirve es como un distractor de lo que realmente es interesante, que es el amor de Dios. Por otra parte está el otro grupo de personas que también tienen una meta trazada, que es la búsqueda de Dios, ¿ya? Pero ellos han sido movidos por la necesidad, por las caídas, decepciones o por pruebas difíciles que han pasado, como le puede haber sucedido a cualquiera de ustedes o a mí en el caso personal, ¿ya? Yo he sido movido a la búsqueda de Dios porque yo necesitaba y anhelaba una mejor vida en el aspecto familiar, ¿ya? Trabajando y distraído con las luces del mundo, se queda a un lado la familia, la esposa o el esposo de los hijos, que es lo primordial, es la bendición, es el santuario que Dios nos ha dado para ser felices, pero cegados por las luces del mundo, por las diversiones, por lo que ustedes quieran, uno camina en sentido contrario. Pero la misericordia de Dios, el amor y su gracia nos alcanza a todos. Yo les digo a título personal, yo estoy en plena lucha, yo soy un pecador, tal vez más que cualquiera de todos ustedes, pero con la convicción de que de la mano de Dios es posible salir adelante y superar cualquier obstáculo, obviamente recibiendo su palabra y poniéndola en la práctica como testimonio diario. Un ejemplo de este grupo de personas que buscan a Dios con amor, por gracia, por su bondad, es que también lo tenemos a San Francisco de Asís. Aquellas personas que han sido redimidas del pecado y liberadas de su ignorancia, porque nosotros cuando actuamos de manera diferente por ignorancia, dice la palabra de Dios: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es decir, que la ignorancia también nos hace dar traspiés en la vida. Nosotros en el caminar hemos descubierto que tener a Dios como Padre y a Cristo como nuestro Señor y Salvador son los tesoros más grandes que podemos tener. Él dice que en el Evangelio de San Juan dice Cristo Jesús: el que guarda mis mandamientos, el que los obedece, ese es el que me ama. Y dice él unas palabras preciosas, dice: los que actúan de esa manera van a ser amados por mi Padre, y también yo los amaré y me revelaré a ellos. O sea, no nos ama, sino que Él se va a presentar no de manera física, porque tenemos que tener esas imágenes. Él se va a presentar en los acontecimientos diarios, en el amor, en la paz, en alcanzar las metas que nos hemos trazado, que es conocerlo a Él y servirlo, ¿ya? En una sonrisa, en un abrazo,
en un gesto de cada mañana, en cada amanecer, en este tiempo que estamos en tiempo de diciembre, los amaneceres fríos, pero con el cielo y nubes despejadas, los pajaritos cantando, los árboles bamboleándose y con el viento diciéndonos que Dios está presente cada mañana en nosotros. Esos son cosas que antes uno no le ponía mucha atención porque es normal, pero no, si nosotros nos detenemos a observar la naturaleza día con día, encontramos la majestuosidad, la belleza y el amor de Dios. Imaginemos ese cielo tan grande. Tú, mi hermano o hermana que me miras, si en este momento atraviesas un momento difícil o un momento alegre, sal de donde estás, en tu oficina, en tu trabajo, en tu casa, gimnasio, no sé dónde, en qué momento estás, y mira para el cielo. Miremos esa inmensidad y la pequeñez nuestra. Dios es tan grande, ¿ya? Que igual ese Dios Padre, de ese tamaño es su amor. Entonces nosotros, cegados por errores, nosotros hemos ido perdiendo la confianza en Él. San Francisco de Asís, él nació de una familia acomodada en específico, ¿ya? Y él renunció a todas sus comodidades para servirle con amor y humildad a Dios. Lucas en el capítulo 14:26 dice, si alguno quiere venir a mí y no se desprende de su padre o de su madre, de su mujer o de sus hijos, hermanas, hermanos, incluso de su propia persona, dice, no puede ser mi discípulo. El que no carga con su propia cruz para seguirme no puede ser mi discípulo. Lo anterior no significa que le vamos a dar la espalda y que se vayan para otro lado nuestros padres, hijos, esposo, esposa, hermanos, no, sino que le demos el primer lugar a Él, que ellos siempre sean después de Él, eso es lo que está diciendo, y no, porque como, ¿a dónde íbamos a parar que le diéramos la espalda a nuestra familia, que es lo más hermoso y la bendición más grande que tenemos? No, el primer lugar nos está pidiendo. Pues esto es lo que estamos viendo, los grupos de personas. Lo que pasó con Steve Jobs, que ya lo de manera un poco escueta lo desmembramos, y también lo que sucedió con Francisco de Asís. En este devenir de la vida, eh, con la edad que tengo algún tiempo de buscar a Dios, tratando de hacer de las cosas lo mejor posible. Sabemos que no somos perfectos, pero también cada uno de nosotros sabemos cuando estamos actuando, haciendo lo mejor de nosotros. A veces las cosas no se dan, a veces se dan porque el que tiene en sus manos el control de nuestra vida es Dios. Pues en ese devenir, cada uno de nosotros tenemos experiencias. Unos pueden ser experiencias, divorcios, despidos de trabajo, pérdida de su casa, desarmonía en la familia, enfermedad. Hay infinidad de motivos o situaciones que se vuelven en nosotros una experiencia. Hay unas situaciones que nosotros tenemos que observar que para algunas personas lo que le sucede a algunas personas es malo, pero para Dios no. Y otras personas que lo que para Dios parece bueno, para el mundo no. Aquí encontramos algunas situaciones muy específicas, es decir, consejos para poder combatir el desánimo. Y pongámosle mucha atención, porque esto es bendición para cada uno de nosotros. A título personal, a mí me ha servido mucho pegarme a estos conceptos y más allá de conceptos, son los consejos directrices que Dios nos da en su palabra. El primer consejo es salir de la torpeza en que vivimos. Tal vez tiene mucho acento al escuchar la torpeza en que vivimos, pero si nosotros vamos al diccionario, a la Real Academia Española, encontramos que torpe es estar un poquito embotado de la cabeza, estar poniéndole atención a una cosa cuando lo importante es otra. Ese embotamiento, podemos, la torpeza de la forma de vivir torpe, podríamos decir que es una vida llena de preocupaciones y materializada. Entendamos bien esos conceptos.
nos preocupamos por todo y también nos llama mucho la atención la materia. Una vida materializada vuelve torpe la mente y el espíritu por completo. Debemos cambiar esa forma de pensar, porque si nosotros, por decirlo de esta manera, pensemos en los vecinos, ¿ya? Siempre estamos viendo de un lado que a un vecino le fue bien y qué es lo que está haciendo. Compró carro, casa, tiene comodidad, se pone muy buena ropa, come muy bien. Todo eso nos llama la atención. Pero tú y yo, mi hermano, sin menospreciar el esfuerzo del vecino, no sabemos de qué manera lo consiguió. Estemos claros en esto. Vamos a asumir que lo consiguió de la mejor manera. Pero si su objetivo y su meta es seguir buscando en lo que es en esta vida materializada, ¿a dónde va a ir a parar si acabamos de ver el ejemplo de Steve Jobs? Y es un ejemplo que está palpable y está al alcance de todos, lo podemos comprobar. Si nosotros observamos eso, también vamos a caer en esa corriente. Eh, en la carta a los romanos, San Pablo nos aconseja, dice, queridos hermanos, por el amor y la autoridad que Dios me ha dado, lo estamos parafraseando. No sigan la corriente del mundo. Si quieren cambiar su forma de vivir, cambien su manera de pensar. Dejen de estar poniendo la vista donde la están poniendo. Cambien la vista. Y el Señor también nos lo dice. Si tu ojo es motivo de pecado, sácatelo. Pero no lo habla de manera literal, sino que Él está diciendo, si estás fija tu mirada en otro lado, cambia tu mirada de ahí. En el mismo Romanos 12, 1, 2 dice, en eso, ya, que cambiemos nuestra forma de pensar, que nos salgamos de ese cuadro donde nos hemos metido, porque no nos está llevando por el camino que buscamos. Por eso hicimos una separación de personas en el mundo, las que buscan una meta y las que buscan otra. En el devenir y el transcurso de la vida he comprobado que esta meta puede hacer que sea muy difícil. A veces pasamos pruebas, necesidades, enfermedades, pero vamos por el camino adecuado. Entonces, la primera es salir de la torpeza en que vivimos, cambiar nuestra forma de pensar, quitemos nuestra mirada de donde estamos buscando, observemos tú y yo, hermano o hermana que me miras, observa en tu entorno o has escuchado en alguna colonia, hay personas que en algún momento han estado en un nivel económico envidiable para ellos y de repente se ha abierto un abismo y han ido para abajo o poco a poco, o si no es de esa manera, ha creado grandes conflictos en medio de una familia el hecho de la herencia y eso no es un secreto, eso es algo que es palpable. Bueno, por un lado es esto, el primer consejo, salir de la torpeza en que vivimos. El segundo consejo, reconocer la voz, la autoridad y las órdenes de Dios. Reconocer la voz, la autoridad y las órdenes de Dios. En Mateo 6:25 encontramos a Jesús de Nazaret dando una orden y dice, no anden preocupados, es una orden. Si yo no obedezco las órdenes de Él, nunca voy a llegar a buen puerto. No anden preocupados por su vida. No anden, es una orden. Y nosotros hacemos lo contrario. Nosotros nos acostamos pensando en alguna factura, en la salud, en las cosas que vamos a hacer el día de mañana. Y aún no hemos terminado el día que estamos viviendo. Él dice que cada día trae su propio afán. Dice él, ánimo, yo he vencido al mundo, ánimo. Ya. Entonces, reconozcamos la autoridad y las órdenes de Dios, la voz del Señor, escuchémosla. No anden preocupados, no vamos a, como dice el payaso, riendo y llorando por dentro, no, sino que vamos a estar plenamente convencidos de que el amor de Dios está con nosotros. Y tercer consejo, no dudar. ¿Ya? No dudar, porque si Él me está dando una orden, yo la estoy acatando, pero estoy cayendo en la cuenta de ello. Estoy plenamente convencido, sin dudas. ¿Ya? ¿Y cómo lo hago? Acercándome a la palabra de Dios. Porque así como
una de las versiones bíblicas dice, Dios habla hoy. ¿Ya? Entonces, acercándonos a la palabra de Dios, ella nos asegura, ¿ya?, en su palabra algo muy hermoso y muy importante que prácticamente es el centro de lo que estamos nosotros encontrando dónde está la duda. Dice Mateo 6, que Dios es nuestro Padre, que Dios es nuestro Padre. Y nosotros pensémoslo de esta manera. Dios a mí me bendijo con una familia y unos padres, bendito sea Dios, muy buenos. Ya, pongo de testigo a nuestro Señor Jesús, de una familia sencilla, humilde, con limitantes, pero regocijados en el amor, perfectamente unidos en el vínculo del amor. Nuestra madre y nuestro padre nos supieron a nosotros amalgamar en el amor. Otros 10 centavos son de que nosotros no hayamos puesto atención, pero ahorita haciendo una retrospectiva a la vida, siempre ha existido y hubo amor en nuestra familia. Entonces, si nuestros padres, ellos siendo tan buenos, dice el Señor, que no, el Padre del cielo, dice, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más no el Padre de los cielos, que los ama, le va a dar cosas a ustedes igual o superiores a sus padres. Entonces, esto es interesante para nosotros, saber que Él es nuestro Padre y que hay algo importante también. Leamos, si pudieran, los invito a que ustedes lean el Evangelio de San Mateo en el capítulo 6 y versículos del 25 al 33. Por favor, Mateo 6 del 25 al 33, porque necesitamos tener todos esos conceptos que nos van a dar fortaleza, que son el dínamo. ¿Ya? Pues solo parafraseado, no andéis preocupados ni afanados por qué has de comer, beber o vestir, porque esto lo hacen únicamente aquellos que no conocen a Dios. Tú, dice, pon toda tu confianza y tu atención en el reino de los cielos, haz lo que es justo y todo lo que necesitas, Dios te lo va a dar. Entonces, porque Él conoce nuestras necesidades, porque es nuestro Padre. Ustedes que están, mis hermanos, ahí, si ustedes son padres de familia, ustedes saben también qué es lo que quiere un hijo. ¿Ya? De igual manera, esto. Y por otro lado, saber que en la vida las cosas no suceden por casualidad. Las adversidades, las necesidades que nosotros tenemos, las conoce Dios, porque Él conoce nuestra vida desde el primer día hasta el último día. Él conoce nuestra vida. Eso lo encontramos en el Salmo 139, verso 16. Por favor, grábenlo. Dios conoce tu vida desde el vientre de tu madre hasta el último día de vida. Y ese tramo que vamos a estar en la tierra, altas y bajas, alegrías y tristezas, necesidades, enfermedades, las conoce perfectamente Dios, porque es tu Padre y es mi Padre, y es el Padre bueno. Entonces, Él sabe por qué y para qué. Ahora, pensemos muy brevemente que todo resulta para bien cuando amamos a Dios. Eso lo certifica San Pablo en la carta a los Romanos 8:28. Pensemos que tu ser querido se fue, murió o desapareció. ¿Qué queda en tu corazón? Tristeza, el vacío, el amor, o sea, te está revelando ese momento lo que te sucedió, que tú lo amabas o amas verdaderamente a esa persona porque te hace falta. Entonces, eso que parece malo para el mundo, perdón, Dios lo utiliza para revelarte que es el amor puro el que estaba en tu corazón y que sigue estando. Pensemos en Cristo en la cruz. Vamos a ver este crucifijo tan bello que es un obsequio del grupo de la Academia Pescadores, que Dios los bendiga. El jueves tuve la oportunidad de irlo a bendecir y ahora forma parte de nuestro canal. Ahí, a Cristo en la cruz. Para el mundo, pensemos en la pasión de Él y camino al monte de la calavera, golpes, escupitajos, caídas. Para el mundo era esto malo, era un dolor y sufrimiento, pero Cristo Jesús y su Padre no lo miraban así, sino que ellos estaban viendo en la cruz la redención nuestra, la salvación nuestra. Entonces, lo que para el mundo parece malo, para Dios es una bendición para nosotros. En términos generales, mis hermanos,
Que Dios los bendiga en esta Navidad que se aproxima. Ruego al Padre del cielo y a Dios, al Padre, Hijo y Espíritu Santo, que esté en sus corazones, que les dé la fortaleza y el amor para salir adelante y que el centro de sus vidas sea la Sagrada Familia. Que Dios los bendiga, mis hermanos, hermanos de la Academia de Pescadores. Bendito sea el Señor por habernos reunido, que estemos gozando en este mes la presencia de Él y creciendo en espiritualidad y en amor. Esto, Señor, lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Eh, Bendito sea, Señor, por ese lugar en la zona 5, esa Academia de Pescadores. Gracias, doña Maru. Gracias, doctor Julio. Gracias, licenciado Schellinger. Gracias, Cristina, porque todas forman parte, todos ustedes, ese núcleo familiar forma parte para nosotros de una gran bendición, porque ustedes abrieron la puerta de su casa con amor y hemos sido nosotros testigos de tantos milagros y tantas cosas buenas que hemos vivido. Que Dios los bendiga y que este mes sea el mes del centro de su corazón, el mes de darle el sí al Señor y obedecer su palabra. No, no anden preocupados. En el nombre de Jesús.